Ahora, cuando se acabe tu clase, ajá, ¿vas a quitar otra vez? Otra vez, dale, sí. Cuando se te acabe tu clase, ahí está. Le das a grabando. Le das detener, pero cuando ya se acabe tu clase. ¿Y yo le quito acá? Pues, es que sí que ahora, ¿ya? ¿Algo más? ¿Ya está bien? ¿Qué chiflos y más? ¿Y qué más queremos hacer? ¿O qué Por si se me atora algo. ¿Y qué empiezas a hacer? ¿La pizarra o no? No, pues igual ya veremos mañana, a ver si en la tarde empiezo a tomar las fotos de eso y ya. Ah, y otra cosa ya por último, si te sales de ahí, la forma más fácil de entrar es aquí. O sea, si te sales por alguna razón, aquí entra y ya, y te unes rápido. Así tal cual, así y ya. ¿Viste? Ya más. O pongan el código ahí ya. Todo ya, ¿no? Chiflo, ¿eh? ¿Para qué? ¡Ay, ya! El saber que hay alguien atrás de ti bueno, sí. te da confianza. Así que ya son... Y aquí está la Daniela. Y tus audífonos se la ponen. Te me quito mis líneas, acá se me duele. ¿Qué? Quitarlos a todos y le quitas la cámara rápido. 1, 2, 3, ya. ¿No? Ay, sí, ¿no? Porque tú pusimos el código bien. 143. Puedes decir a los comentarios. Sí. Hola maestra, buenos días. Hola, buenos días a todos, chicos. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Qué bien, están acá. Buenos días. Buenos días. Hola, chicos. Buenos días. Déjenme digo Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días a Buenos todos. días. Iniciando, les vuelvo a Buenos repetir. días, maestra. Buenos días, les vuelvo a repetir que por favor, para ponerles asistencia, escriban en el chat su nombre, empezando por apellido, nombre, grado, grupo, por favor, y que escriban presente. Para que todos podamos verificar quién está bien. Los
chicos que estuvieron anteriormente, vamos a seguir con la misma dinámica. Preguntas concretas, ustedes responden o a los que yo vea aquí les voy a empezar a preguntar. ¿Sí? Y que sea extensivo para otros días. Si entran después, tendrán que poner toda la atención para ver de qué se estaba hablando y entonces preguntar. ¿Algún comentario, chicos? No, No, maestra. maestra. Ok. Ninguno, maestra. No, maestra. No, maestra, ninguno. No, maestra. Pretendo escribir algunas cosas para ubicar a algunos de ustedes, ¿sí? Así es que les pido paciencia, más de la que me han tenido, porque todavía estoy lenta en estas tecnologías, por favor, chicos. Sigo atendiendo. Están llegando muchos. Maestra, ¿tenemos que prender la cámara? Lo ideal sería para vernos. Y la cuestión de estar aquí con ustedes, aún con la pandemia, pues es conocernos, es vernos, ver con quién estamos interactuando. Algunos ponen sus fotos, es muy padre, pero ver los que se mueven, eso es padre también, ¿sí? Y es lo ideal. Ahora también les recuerdo que estoy grabando, hay algún problema, es evidencia de mi trabajo para mis autoridades. ¿Hay algún problema? La mayoría de ustedes ayer me dijeron que no. No, maestra. Yo sigo No, confiando maestra. en eso. Sí, no digan, No, por favor. maestra. No, maestra. Muchas gracias. No, Hablando se entiende todo. ¿Sí? El chiste de que prendan su cámara es que estén presentes también. Si no, no tienen caso, es lo mismo. Carranco, Amalia, gracias. Elías, buen día. Aranza, bien día. Iman Cabrera. Alimar, buen día. Lidia, qué bueno que ya estás aquí. Roberto, te conozco, pero creo bien tus ojos traviesos. Víctor. Ok. El día de ayer su compañero, que no recuerdo su nombre, hizo una pregunta bien interesante y no tan fácil por contestar. ¿Alguien se acuerda cuál fue la pregunta? Que ubiqué por ahí algunos que quisieron empezar a echar relajo. No es para ese caso, chicos. No es para evidenciar a nadie. ¿Te acuerdas, Amalia? ¿Cuál fue la pregunta que hizo el chico? Era de Maestra, tercero, yo no entré. ¿no estuviste ayer? Maestra, No, la porque no pregunta encontré el no link. era... Ok, déjame Maestra, escuchar a la, Israel. Dime, la pregunta no era de ¿Fuiste que tú? para... Sí, fui yo la de Ay, que... sí, De que... De si pudiera borrar un hecho de la historia de México, ¿cuál sería? Ajá. Muchas gracias. Es una pregunta muy inteligente y la verdad me hiciste pensar, no solo ese momento que hice Muti, que estaba pensando, seguí pensando, yo creo que en la propia vida de uno a veces nos llegamos a pensar lo mismo, ¿no? Maestra, te Y escucho dime, muy cortante. ay, no soy grosera, espérame tantito, déjame por aquí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? ¿O sigue cortante? Se sigue cortando, maestra. Ah, chispas. Se corta poquito, bueno, a mí se me corta un poquito.
ver, esperemos que se escuche mejor. Un cafecito, Ricardo, o un tecito, ¿no? María Espinosa. Yo lo que respondí no fue un hecho, sino más bien fueron actitudes de gente que puede o que administraba nuestro país. Lo primero que pensé que no es tan fácil es evitar la conquista, pero poniéndome a pensar más, pensé en dos hechos. Uno, intervención francesa, pero todavía en la mañana me quedé más pensando y dije, yo creo que la pérdida del territorio. Es una pregunta muy inteligente, muy importante y aún así da para más. Lo que a mí me gustaría saber, Espinosa, ¿sí es ahí? Okay. Ya no se ve, ¿verdad? Ustedes, chicas, Mar y Amalia, que están bien contentas, qué bueno, ¿qué evento le quitarían a la historia de nuestro país? ¿Cuál era la pregunta, maestra? De la historia de nuestro país, ¿cuál ustedes desearían que no hubiera ocurrido? Quitarse. Maestra, yo, pues no sé, pues la conquista española, ¿no? Porque si no hubieran llegado, se hubieran hecho, se hubiera cambiado la historia, ¿no? Así es. Yo, maestra, cuando Porfirio Díaz se religió 30 años. Muy bien. Si no hubiera pasado, ¿han pensado cómo estaríamos? Va la pregunta para Maestra, Espinosa y para... maestra, es que Dime. si no hubieran llegado los españoles, bueno, si no hubieran descubrido antes, no hubiera, bueno, aunque estuviera bien y mal, porque no hubiéramos conocido algunas enfermedades, es como el COVID ahorita, ¿no? Es muy letal, en su tiempo fue letal, pero digamos que ya hay cura, así que tiene un bien y un mal. Así es. Créanme que por Maestra, una eso pregunta. permítame tantito. Créanme que por eso me quedé pensando, porque todo tiene un pro y contra. En este caso de la conquista, bueno, pues hablamos que se diezmó totalmente la población americana. Es ahí totalmente los contras y que una cultura tan magnífica también se destruyó. Nació otra, pero con muchas desigualdades. ¿Algo más, Espinosa? No, nada más, maestro. Ok. Quiero que continuemos porque luego nos vamos por otros lados y no damos cierta conclusión. El otro de sus compañeros hablaba del porfiriato. Todos ustedes tienen nociones. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera reelegido tantas veces Porfirio Díaz? Amalia, me encanta tu risa, pásanoslo, pero con conocimientos. Va. Gracias, maestra. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido porfiriato? Alguien de manera voluntaria. Los demás pongan atención, por favor. Bueno, creo que uno de los avances importantes, yo creo que fue lo del ferrocarril, ¿no, maestra? Así es. ¿Qué más del porfiriato? Serían los pros, ¿no? De hecho,
que el lunes alguno de sus compañeros había escrito porfiriato. Les digo rápidamente y quiero ver que estén anotando. Me encantan ver sus risas, pero me encantaría más que participaran, ¿sí? Se escucha muy Y cortante, estoy maestra. moviendo ahí Sí, la... bueno, antes de empezar, maestra, sí es lo que también le iba a comentar porque se escucha muy cortado y a veces no le entiendo bien. Ay, ya, yo creo que es mi... A ver, déjenme checar y voy a hacer una pausa, ¿sí? No se Ahorita yo preocupe. creo que Amalia y Mar les van a contar un chiste. Todos van a estar bien, ¿va? Ponte, ¿eh? Voy a estar escuchando. No te salgas. Se me fue el internet. No se escucha muy bien tu audio. La maestra se salió. Ah, no, está aquí. Dijo que iba a ver su internet, pero que si no se está escuchando. Ay, Sandia, tú y tu sonrisa colgate. Shh, esos apodos sí no se dicen. No es cierto, Nania. Harry Camacho sale. Potter. Ya ves, Jetro, ¿para qué dices el apodo? Acomódate. Ay, ¿ya? A ver. A ver, habla porque primero ahí, en tu... Ahora, habla si se escucha bien. Sí, sí se escucha. Espero que sea bien. Ah, bueno, pues ya. ¿Tú PC gamer? ¿Cuál? De este güey. Una PC gamer. Mira, Parece que sí. Y están viendo, ¿no? Ávila Campos. ¿Eh? Dice eso son los... ¿Su monitor? Es un Ah, monitor. igual que tú. ¿Quién es Rafael Ávila Campos? Claro, Es un pero alumno. lo prendió lo tan pendejo para que vean que... Y está escribiendo, está bien. ¿Ya? Está bien, está bien. Entonces ya. A ver, chicos, ya me ayudó aquí mi hijo. ¿Sí me escuchan? Sí, ya se escucha un Sí, poco mejor, maestra. maestra. Sí, ya mejor. ¿Se escucha bien? Sí, maestra. Amigos, Sí, maestra. Sí, maestra. oye, Lucio, ven. Espérame, sí, no tiene cámara, no tiene cámara. Pero ya no me veo aquí. Yo no me veo aquí en la calle. 80 tienes más. Ahí, ya, enfocada estás. Pero que me ves. Ahí está, ya. ¿Dónde Ya, estoy, te chiquita? aquí estás. ¿Pero dónde me veo? Aquí, ya, pues ahorita que la prendas. Ahí quédate, y si no te olvido. Y que se vea la A ver. otra cosa. Dale. Ya. Gracias.
Ya, chicos. Ya. Perdón por la pérdida de tiempo, pero les digo que no sé mucho de todo esto y me tiene que asesorar mi hijo, que aprendió solito, al igual que ustedes, viendo puros videos de YouTube, pudo armar su computadora y ha hecho sus cosas. Vaya que ustedes son bien inteligentes. Bueno, comentábamos. Sí, ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ya maestra. Sí, ya maestra. Maestra. Gracias. Puse un celular ahí que es de mi generación, imagínense, y entonces por eso. Bueno, les decía, en cuanto al porfiriato, el porfiriato se le da el nombre precisamente porque este señor que va a mandar todo va a tener mucha incidencia en nuestro país, además de que va a durar mucho tiempo, por ahí dijeron casi 30 décadas, ¿sí? Porfirio Díaz. Él queda como presidente después de un hecho muy importante en nuestro país, que es de la reforma. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que hizo este señor? ¿Se acuerdan cómo estaba vestido? Como tipo militar más o menos, o sea, general, algo así. Claro. Con unas sombreras así doradas. Ajá. Repito lo mismo de ayer y de Maestra, ayer. Madre. en la... Sí, Ali. Fue un presidente que gobernó por más de 51 años, Ay, hasta no, que, 30 de años. 31 años Sí, hasta que Madero le quitó ese poder. así es, vamos sobre eso. Ayer les decía precisamente que era bien importante el contexto, esto nos daba información, todo lo que tenemos nos da información. Les decía sobre el vestuario, ¿por qué? Como bien dijeron Amalia y Gabriel Yael, pues estaba así como militar, efectivamente, y además era general. Él peleó durante la Reforma y en la intervención francesa, por eso es que logró esos grados y era aliado de los liberales. En su momento fue compañero de Benito Juárez y de todos los liberales de ese tiempo, ¿sí? Se dieron sus contiendas electorales. De hecho, Benito Juárez había ganado la tercera elección, pero él estaba enfermo del corazón. ¿Sí sabían eso? Había No, tenido, sí, Sí, No, maestra. maestra. Yo leí No, un no libro de eso. sabía. varios infartos. No, ¿Sí, maestra. Rafa? No, maestra. Ok. Entonces había tenido varios infartos. Todo eso fue en el siglo, ¿se acuerdan? De los años y todo eso. Vean cómo ustedes pueden sacar la información fácilmente. Si hablamos del porfiriato, ¿como por qué años fue eso? ¿fue por el siglo XIX o así? En el Así siglo es, XX. así es, ¿sí? Pero como estamos a finales del siglo XIX, inicios del XX, por la revolución de 1910, pues por eso puede haber unas fallitas, nada más es cuestión de poner atención y ya. Ustedes solitos sacan y recuerdan ese conocimiento. Tomen en cuenta todos los elementos, por favor. La historia no es difícil, nada más hay que ponerle atención. Bueno, entonces, Benito Juárez, cuando gana su última elección, que fue en contra de Porfirio Díaz, que por cierto se enojó mucho, le da un infarto y lo tratan de revivir, pero ya no aguanta. Dije el año por lo importante de las cosas. Antes, pues obviamente no había todos los aparatos que tenemos para dar electroshocks y eso, ¿no? Darle masajito al corazón y que regrese. En ese tiempo, la estrategia que se hacía médica era Era verter rezarle. agua hirviendo en el pecho.
causa tanto dolor que reacciona de una forma u otra. Si este era el tercer infarto de Benito Juárez, quiere decir que ya antes le habían aplicado la misma estrategia y ya no aguantó. ¿Sí? Son detalles de la historia importantes. Bien, entonces Benito Juárez, que tenía mucho corazón, pues bueno, se le acabó tristemente y por ello que ya queda Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, siendo liberal y haber luchado junto a Juárez, pues era una persona apreciada, ¿sí? Se peleó en contra de los franceses. De hecho, él arrestó a Maximiliano de Habsburgo, perdón. Y bueno, queda ahí, pero tristemente le empieza a gustar mucho el poder a Porfirio Díaz, maneja todas las cosas. Maestra, ¿me puede repetir lo que dijo? Es que mi clase se trabó. Cuando sea eso, póngale atención, por favor, porque si tenemos 15 minutos, me voy a poner a repetir todo, pues está medio difícil y por respeto para los compañeritos que ya están antes. ¿Sí, Chaparrita? Bueno, entonces, ¿qué nos había mencionado de Maximiliano de Habsburgo, maestra? Como que ahí no le alcancé a escuchar bien. Que Porfirio Díaz había luchado en contra de él. Ok. ¿Sí? Gracias. De hecho, fue uno de los que fue y lo apresó para dar fin al imperio francés, la intervención francesa. ¿Sí? Ok, bueno, o sea, gracias. Al haber hecho eso, pues obviamente lo ven como héroe, y entonces dicen, bueno, qué bueno que se quede como presidente. En este trayecto, Porfirio Díaz empieza a hacerse de varios aliados que ven el poder y empiezan a llenar sus arcas. Se olvidan un tanto de la población, ¿sí? Se empiezan a reelegir. No siempre él estuvo al frente como presidente de manera oficial, sino que lo que hacía era que ponía a alguien, pero él detrás de la silla, así lo menciona, él gobernaba, ¿sí? Por eso se le da tanto tiempo de estar gobernando al país. En esos tiempos también se piensa que la modernidad, el avance y el progreso solo viene de los europeos. Nosotros somos un pueblo indígena, un pueblo mestizo, y tristemente se empieza a ver que lo indígena es sinónimo de pobreza, pero no observan que los están sumiendo más en la pobreza, ¿sí? Entonces son muchos términos ahí importantes. Y se piensa, insisto, que el progreso es quitar todo lo indígena. Una de las cosas que hizo Porfirio Díaz es a desarraigar a grupos indígenas, grupos indígenas que estaban en el sur, los pasó al norte. Maestra, se podría decir que los verían como seres inferiores, ¿no? Así es, ¿sí? Imagínense cambiarse del sur con un clima, con una cultura, con ciertas tradiciones, a un lugar que es totalmente diferente. Digo, si cuando uno llega a ir de vacaciones a un lugar muy caluroso, uno no aguanta, ¿verdad? O al revés, nos vamos a algo frío, ya no aguantamos. Ahora imagínense vivir, ¿cómo se van a adaptar? Y en el trayecto, obviamente, no los trataban bonito. Por eso es que hay muchas muertes. Y los llevaban a trabajar como viles esclavos. Les recomiendo una película mexicana, búsquenla, está en YouTube, se llama La Rebelión de los Colorados. Y es pertenece a la década de oro del cine mexicano. ¿Sí? Dan una muestra muy fehaciente de lo que ocurre con este tipo de... ¿Y como cuánto dura, maestra? Dura como una hora y media.
¿Cómo dijo que se llamaba, maestra? Repito, La rebelión de los colgados. Para que den cuenta que nuestra década de oro no le pide nada a otras cinematografías internacionales. Bueno, entonces fue una de las cosas con los indígenas. La gente que no le daba nada, el pueblo en general, pues no le importaba. Y se empezó a quedar con los pocos ricos que había en ese tiempo, pero la mayoría de ellos eran extranjeros, ¿sí? Va sobre esa vertiente, sobre esa filosofía y que lo aplica. ¿Ustedes creen que el pueblo no iba a estar cansado? Sí. ¿Y lo iban a querer? Claro que no, ¿sí? Además de otro tipo de represiones, aquellos que decían, pues esto no está bien, la policía iba y los molestaba, los metía a la cárcel. Sí, hubo mucha represión de cualquier tipo, ¿sí? Los que estaban bien en ese tiempo eran los ricos, los ganaderos, los hacendados, y Los obviamente, mercaderes. sí, por decirlo así, los comerciantes y obviamente los Santi, empresarios. apaga tu micro, por favor. Gracias. Gracias. ¿Quién le Alguien dijo que a Santi? apague su micro. Santi. Está viendo videos, creo, no sé, se escucha. Está viendo Badabun. Ah, sí. Ya lo apagué. Y ahorita Badamón le está dando bien fuerte en contra del gobierno, ¿eh? Hay que poner atención. Bueno, resulta entonces que todos ellos están re bien, los extranjeros están haciendo dueños del país y obviamente van a empezar a invertir y hacer cosas que a ellos les va a servir para hacer negocios. Por ello es que la vía férrea, los ferrocarriles empiezan a crecer. ¿Y esto ustedes creen que va a ser a favor directo para la población? Va a ser para ellos porque van a hacer negocio. Contradictoriamente se ve un gran progreso en nuestro país, pero socialmente, en cuanto a la población, empieza una pobreza muy fuerte. Es sumamente contradictorio. Maestra, Dime. ¿cuáles eran las comerciantes que se podría decir las extranjeras que venían hacia México, que se hacían ricos? Principalmente Inglaterra. Las potencias de siempre. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania. Principalmente eran los dueños de nuestra población. Aquel que decía algo lo metían a la cárcel, le quitaban lo que tenía y tenían la estrategia por prioridades de mandarlos a San Juan de Uruguay, mandarlo a los plantíos enequeneros de Yucatán, que es un ambiente muy difícil, hasta que se murieron. Así acababa con sus opositores. Están los precursores de la Revolución Mexicana. No sé si han escuchado hablar de los hermanos Flores Magón. No, maestra. Creo que sí, maestra. No, maestra. Son muy importantes estos No, maestra. ¿sí? Pero estamos viendo las causas del porfiriato, ¿sí? Porfirio Díaz dura casi 3 décadas mandando, entregando el país. Obviamente todos dicen que hay progreso y que siga todo igual. ¿Por qué? Porque les conviene a ellos. Pero si vemos a la población, hay represión, no hay desarrollo, se están extinguiendo. Fue en el periodo en el que se Maestra, tengo una pregunta. ¿Por qué Porfirio Díaz duró muchos años? ¿Cómo le hizo o qué hizo? ¿No había leyes ahí o qué pasaba?
era quien hacía las leyes. Lo Corrupción. que era, así es, el Congreso hacía lo que le Y dijera. obviamente las modificaba para que lo favorecieran. Así es, Fernanda. Se ponían de acuerdo y todo lo hacían parecer legal. Y Gracias, O sea, que maestra. también se puede hacer eso ahorita en la actualidad o ya no. pues sí, lo siguen haciendo. Ya la población En está Venezuela podría ser, un ¿no? poquito, También estaba pasando. sí, o sea, vemos que También la en Colombia población, ahorita está de pasando. manera Sí, en general, Colombia. la gente está un poquito más informada y empieza a protestar. Eso es, por eso es importante que estemos informados y no solo quedarnos con la información, analizarla y si podemos compartirla y ver que si estamos supuestamente en un estado de derecho, en una república, finalmente gobernadores y legisladores están trabajando para la mejora de la población y por ende del país. Así como les dimos el voto, tenemos el derecho de exigir. El lunes pasado se comentó rápidamente, yo espero que recuerden, que había hecho mención de Juan Jacobo Rousseau, un filósofo de la Revolución Francesa, en el que decía, a ver, aquí hay un contrato social. Yo te voy a dar mi poder que tengo como individuo, a ti representante, tú vas a decidir por mí, pero se supone que tienes que decidir a favor de todos, para que todos progresemos. Si no cumples con ese contrato, se te quita del puesto. Sí, porque tú eres el que está rompiendo. Bueno, más que nada proponía que las personas nacen libres y por naturaleza y aceptar una autoridad que gobierne resigna parte de esta libertad para el bien. Entonces, más que nada que las libertades que tiene cada uno como ciudadano. Sí, pero finalmente nos tenemos que organizar. O sea, y si decimos, a ver, todos somos los dirigentes aquí. ¿Ustedes creen que se puede hacer? Nos tenemos que organizar y finalmente tendrá que haber un representante. Y el representante va a tener que cumplir, pero nosotros tenemos que trabajar con él para que se hagan las cosas. Y estar atentos a que cumpla lo que salió emanado del consenso de la población. ¿Sí? Recuerden, cuando estaban en la escuela, que había el jefe de grupo, aquel que elegían, si ustedes lo elegían, ¿realmente lo respetaban? No, por ejemplo, a mí me tocó ser y no me trataban bien mal. Yo después ya ni me querían. Así es, pero es porque los otros no querían, o sea, porque pensaron, si es mi amigo o me la hago mi amiga, pues tendré que salir cuando yo quiera. Que no le digan nada al profe. Ay, es que lo que no Aquí sabían era que no se está respetando ese contrato social. yo no decía lo que hacía, luego a mí me regañaban y, Así es, o sea, no sabía que no tenía responsabilidad. pero aquí todos tenemos responsabilidad. Si yo me paro frente a ustedes y no me estoy así, Me dan bien tramposos. ándale. Y si ustedes están por Sí. ahí, le quito la cámara y me voy a comer, o no estamos siendo responsables, ¿sí? Y entonces, si ya tenemos muchos obstáculos para poder llevar a cabo este proceso de educación, pues imagínense cómo vamos a estar. Les vuelvo a insistir y sé que les caigo mal y les voy a volver a caer mal. Todo lo que pasó en la historia a nivel internacional y nacional, lo podemos pasar a nuestra vida cotidiana. Pónganlo de ejemplo. Les acabo de decir, su grupo, el jefe de grupo, si ustedes fueron o no fueron, ¿realmente respetaban? Si veían que a su compañera le decían, si dices algo, vas a ver. ¿Ustedes qué hacían? Es que, maestra, ¿Estaban callados? también hay distintos tipos de jefes de grupo porque
Yo tenía uno que nada más a sus amigos le hacía el paro y que no hacía nada, Así y a los es. demás sí. Ándale. Y pues como Porfirio Díaz, como nuestros gobernadores anteriores, ¿no? A mis Es cuates que sí. también hay unos que se aprovechan de su poder, se podría decir. Así es, así es. Y a lo mejor el ser amigo Y no es que te pasó todo, sino te ayuda si tienes problemas. Porque vas a seguir haciendo, vas a estar en contra del orden, ahí, de las leyes, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer como individuos y eh, como sociedad? eh, Sí, Espinosa. que también como jefes de grupo les toman importancia más a ciertas personas que a todo el grupo en general. Así Como, no sé, yo puedo opinar de algo y me dice, ay, tú no, tú me caes mal y pues le habla a sus amigos nada más. Así es. No tiene por qué ser. No tiene por qué ser. Yo, por ejemplo, aquellos que me conocen, yo a favor de los gobernadores anteriores, no. Pero ganaron, entre comillas. Pues, oficialmente, un sujeto como Peña Nieto, pues sí fue mi presidente, ¿no? Y no por eso, ay, no le hago caso, viejo loco. No, tengo la constitución, tengo que respetar Maestra, todas esas leyes. Dime, Elías. tengo una pregunta, no es por criticar ni nada, pero ¿cómo Peña llegó al poder si es que, cómo se puede decir, no tenía como que muchos conocimientos que digamos? Tuvo algo bien importante que lo apoyara. Vendieron una figura que no era y se fueron por algo tan banal, tan superficial y tan tonto, apoyado por los Muestra medios de como el comunicación. Peña Nieto, ¿no? Que no tenía ni estudios ni nada y salió siendo presidente. Yo le Y resuelvo su pregunta. permíteme tantito, Celso. Y con toda esta parafernalia, este contexto falso que hicieron de él, pues cayó sobre gente que no quiso pensar. Yo escuchaba a muchas mujeres que decían, ay, es al menos está guapo. Bueno, pues cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Pero lo que no tenía era el cerebro y aparentaba otra cosa. O sea, finalmente si no sabemos, está bien, pero acéptalo. No te vengas a parar y decir, otra, yo sé todo. Recuerden el evento cuando le dijeron, ¿cuáles son tus libros que hayan calado en el año? Y empezó, la Biblia. Hay otro, muy bueno, por cierto, pero no recuerdo su nombre. Pero la Biblia. Y otro donde tenía una portada. ¿No te acuerdas cómo se llama? Tenía hojas. ¿Cómo se? No, que me llegó políticamente y por eso estoy aquí. Uno muy importante y espiritual fue la Biblia. Y no salía de ahí el tipo. Vean los videos, chicos. Es para morirse de risa, pero también duele. ¿Cómo es posible que un sujeto así nos gobernó? ¿Cómo creen que iba a ser su gobierno? Todavía lo defiende. Y nosotros tenemos no solo el derecho, sino la obligación de exigirles, a ver, estarás guapo, estarás horrible, lo que sea. Trabaja honestamente. Es derecho y obligación nuestra, chicos. ¿Sí? De todo, del amiguismo, de eso que pusimos ejemplo del salón de clases, pues también se valió Porfirio Díaz. Hubo desarrollo, pero nunca se apoyó ni se llegó a un progreso para la población. Eso es lo triste y lo que no debe de hacerse. ¿De qué me sirve decir en mi casa que no lo es? Ah, sí, no, yo sí tengo muchas cosas
y gano mucho y me voy de vacaciones y la mejor ropa del mundo, etcétera, etcétera. O sea, mi hijo lo tengo sin comer, lo tengo trabajando como esclavo, no tiene zapatos. Hasta te digo, no me protestes y cállate si no te pego. No podemos ser incongruentes, nadie. Y sí podemos exigir nuestro derecho. Hayamos votado o no por él. O sea, tú eres el funcionario. Tú eres el presidente municipal, el alcalde, el gobernador, el congresista, diputado, senador. Tú me representas, trabájale. Hace falta esto y esto. Y no estamos siendo políticos, estamos siendo ciudadanos. De forma general, Maestra, así fue el Porfirio. Te faltan más cosas. Dime, Elías. estaba pensando y quisiera que si me podría ayudar porque, ¿cómo España pudo conquistar, digamos, supuestamente toda América? ¿Lo hizo sola o vinieron, como otros países, ayuda o como que se repartieron el trabajo o cómo? A ver, sí, voy sobre de eso. ¿Algún comentario de lo anterior? Maestra, solamente, No, maestra. A ver, bueno, sí, Gabriel. ahorita regresando del porfiriato, ahorita lo iba a volver a comentar. ¿Maestra? Sí, sí, sí. ¿O vamos a pasar a otro tema o te puedo Ya, comentar? nada más finiquito esto. Sí, ahorita Salatiel, por favor. Ok. Por ahí, el cinto ibas a comentar algo, ¿verdad? Tantito, ¿va? Bueno, Sí. estaba hablando de los hermanos Flores Magón. Ellos eran periodistas y eran los que sacaban toda la información de lo que estaba pasando. Hicieron un periódico porque era la forma en que se podía difundir todo lo que estaba pasando. Obviamente lo reprimieron y lo que quería decir, llegó a tal grado la represión que si en la calle encontraban dos personas juntas, se los llevaban a la cárcel por disensión social, disensión de separar. O sea, supuestamente estaban metiendo, estaban metiendo cizaña a la sociedad, porque de seguro estaban hablando mal del gobierno. Entonces, así era el tipo de represión. Y como tenían muy imbuida la cuestión religiosa, también ayudó mucho la Iglesia Católica, que se hizo muy rica, apoyando a esto. Así como habíamos dicho en el salón de clases, el grupo. Así el jefe es mi amigo, yo lo apoyo. Si alguien quiere decir algo mal del jefe del grupo que no está haciendo parejo, yo voy a levantar la mano y decir que no es cierto. Somos varios. Y a veces los otros, por no tener problemas, calladitos. Y siguen creciendo. ¿Sí? Siempre va a haber alguien con quien puedan hablar para parar este tipo de cosas. Hablando con argumentos y teniendo valor desde luego. Por todo esto, pues la población viene la revolución. ¿Sí? Ok. Bueno, maestra, durante el porfiriato, ¿qué cuestiones hubo con los campos de cultivo y ese tipo de cuestiones? Mira, curiosamente, todo lo que era industrial era de los extranjeros. ¿Sí? Y en cuanto a agricultura y todo lo que es lo agrario, ganadería y eso, era mexicano y no puros mexicanos. Y sabemos que de una manera muy tonta y triste, lo que es el agro
no les dan importancia. Ahorita vemos que hace falta alimentos y demás, pero ¿cuánto tiempo? No solo en México, de manera en general, no le han hecho caso al campo, que es donde comemos, ¿no? Y vemos nuestros campesinos cómo viven. Ellos nos dan de comer. Y viven más. Y la verdad, viven porque Dios es grande. Rápidamente, yo tengo muchos hermanos. Soy la hija menor de 9. Y una de mis hermanas hacía brigadas, estaba estudiando medicina y se iba a provincia a apoyar a los campesinos y demás, ¿no? Lo que me platicaba es que muchas veces, más bien, muchos días, su única comida era un taco con sal y si acaso con salsita, con un hielo y ya. Y son los que nos dan de comer. No se les paga, no se les apoya y no se les paga lo que se merece. Y a veces con todo esto que nos han enseñado y que nosotros nos hemos quedado con estos vicios, cuando vemos un campesino o alguien que tiene la misma indumentaria, somos tan tontos que los vemos así, ay, guacala, son niños. Y no es justo. O si llegamos a un lugar donde están ellos, les vamos a comprar algo y nos dicen, ¿no? 20 pesos. Y no lo puedes dejar menos. Y cuando vamos hasta el Oxxo, ahí sí nos decimos eso, ¿verdad? Somos muy injustos. Empecemos a cambiar esto. Los empresarios internacionales, Gabriel, perdón, yo no me acuerdo que me preguntó, disculpen, son los que se quedaron con la cuestión de la industria, que es lo que deja más ganancias y más rápido. Y luego no pagaban impuestos, nada. Se quedaron con muchas cosas. Por ejemplo, todas las minas de plata, de oro, son extranjeras. Se lo quedaron. Ok, es que, bueno, es que le preguntaba porque no sé si me acuerde bien la verdad, por eso me atreví a preguntarle, porque había visto una pregunta que creo hablaba sobre precisamente el porfiriato, pero no recuerdo si era sobre precisamente que creo que Porfirio Díaz había hecho algo sobre precisamente los campos de cultivo, la agricultura, y les había dado algo a los campesinos. No recuerdo bien si era sobre el porfiriato, pero sí fue, creo que por unas épocas de ahí. No, a lo que yo sé es que les quitaba esas tierras y por eso Zapata y Francisco empezaron su rebelión. Nuestro territorio estaba dividido en muy pocos dueños. En ese tiempo, una de las cosas que se manejaban en cuanto al agro eran las haciendas. Y había haciendas que sus dimensiones eran... ¿dónde eran? ¿Absurdas? Grandes. Sí, o sea, por eso se les llama también terratenientes, porque llegaban a tener toda la extensión fácil Maestra. de un Aguascalientes. El único dueño era obviamente el hacendado. Los campesinos eran los peones que le trabajaban como cual viles esclavos. Y obviamente por eso los principios de la revolución de Emiliano Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. A ver, el hacendado está ahí administrando, pero él nunca le va a hacer nada a la tierra. Entonces, por lógica, por naturaleza, a ver, si tú trabajas esto, debe ser tuyo.
Maestra, y cuando Santana vendió los territorios, ¿lo obligaron? Porque muchos dicen que lo obligaron o no, fue por decisión suya. Ay, hay toda una historia. Pues fue porque él quiso. Hay muchos elementos que causan la risa, ¿no? Se dice que lo aprendieron y lo obligaron a entregar el territorio, pero cuando supuestamente fue a luchar en contra de los invasores, tuvieron la opción de ganar no la batalla, sino la guerra, pero no quiso hacer caso. Sus propios lugartenientes le decían, no hagamos esto, vámonos por acá, y no quiso hacer caso. Entonces se piensa que él nada más no fungió, sino más bien fingió que iba a pelear a defender el territorio y no lo hizo. Maestra, no es por ser grosero, pero quedan como 6 minutos. Ay, no. Chicos, en estos 6 minutos les comento lo siguiente. Voy a hacer todo lo posible de subir algunos documentos al tablón, algunas ligas, y espero presentarles algunos videitos, algo así, ¿sí? Muchas gracias por su atención. Yo espero que estén contentos. Yo espero que digan, ay, sí valió la pena. A lo mejor no es mucho, pero no quiero que queden muchos espacios porque entonces no se entiende nada y seguimos igual, ¿no? Dando de vueltas. Yo no soy historiadora, yo estudié sociología, pero ¿cómo se maneja la historia para poder entender lo que pasa con nuestra sociedad? Es muy interesante y es importante saber lo que nos ha pasado para entender lo que pasa hoy. Y les vuelvo a insistir, todo esto se puede cambiar. Empecemos a hacer lo que nos toca y si alguien no lo está haciendo, pues exigirle, ¿sí? Repito, si yo me paro aquí nada más, bueno, más bien me siento y le digo así, hable. No sé, dígale tú. ¿Y tú qué opinas, fulanita? Y nada más así, realmente me estoy haciendo mensa, ¿sí? Me gusta que me pregunten, pero me encanta más cuando se ve que sí están ahí atentos. ¿Sí? Todo lo que ustedes digan a favor de los temas es bienvenido. Díganme de manera rápida. ¿Estuvieron a gusto o me callo y ustedes dicen todo? ¿No van a decir nada? Sí, maestra, estuvo bien. Estuvo muy bien, maestra. Estuvo excelente su clase. Sí, maestra. Me gustó, maestra. Gracias, maestra. Con su Gracias. clase Mucho su clase, maestra. Gracias, maestra. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Repito, voy a empezar a subir algunas cosas y si ustedes pueden checarle, pues mejor así ustedes participan más. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Yo espero que sí tengan sus otras clases. Una preguntita, la maestra de matemáticas, ¿ya estuvo con ustedes? Sí, maestra. Sí. Maestra. Sí, ya. Qué bueno. Porque la verdad, como dijeron, ¿qué pasa? No, ojalá que esté bien. De repente pensamos, inclusive en la familia, que estamos bien, que no fuimos trastocados por lo del COVID y de repente nos llegan noticias muy feas, ¿no? Cuídense mucho, si es posible no salgan, cúbranse, no se abracen, no se besen con nadie más que los que están ahí en su casa. Pues con el novio. Para eso sí, ¿verdad, Daniela? La secretaria de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray por la falta de eviten salir, no más que puedan, lleguen a casa, cámbiense, bañense, no le den oportunidad para Hasta nada mañana, profe. a este bicho. Muy bien, y aliméntense bien. Maestra, una pregunta. ¿Va a dejar tarea? Chequen el tablón.
y piensen, así como me dejó su compañero Espinosa, con su pregunta, así. Cuando alguien nos deja pensando y nos hace reflexionar, eso es muy bueno. Maestra, Te agradecemos. Mande, yo no Stalin. Maestra, estuve ¿qué en es un las otras tablón? clases. ¿Tú no estuviste? Por dos. No, maestra, Maestra, esta es mi ¿me están primera vez. entregando los también. resúmenes? No, ¿Por sí, qué, también. maestra? Sí, no se No, no estuve. preocupen. Les Dice que no lamento estaba que no en hayas ceros, estado. pero, Me agradezco oye, mucho tu Videgaray, presencia. Daniela, apaga tu micrófono, por favor. ¿No habrá problema, maestra? Pues para mí sí, porque no te conocí y tu participación fue muy buena. No, no hay ningún problema. Pero sí tenemos Gracias. Yo también, ocupar maestra, todos esta es los mi primer espacios clase. posibles. Maestra, ¿les sigo entregando los resúmenes? Gracias, Igual yo. maestra. Pues yo digo que sigan haciendo todo lo Oye, posible. igual es mi primera clase, maestra. No les da, Maestra, también es no mi les primera hace clase. daño, ni se enferman, ni nada. No se preocupen, el chiste es que sigan viniendo, bueno, estar presente conmigo y con mis demás compañeros. Todos hacemos un todo, ¿eh? Si por ahí no voy con la historia porque hay que aburrición, guacala, pues el 100% ya no es, va a quedar en el 10%, no es cierto, en el 90%, pero todos los elementos hacen el todo y si los hacemos bien, vale la pena. ¿Sí, chicos? Maestra, Mande. yo tengo una duda. Adiós. Sí, Natalie, perdón. Dime, Israel. Adiós, Si maestra. tenemos, Adiós. si en Gracias, algún maestra. momento Adiós, maestra. nos salimos de clase, tenemos alguna duda con la materia o algo que tenga que ver con historia, ¿por dónde se lo hacemos saber? Adiós, maestra. Adiós, chicos. Entonces va a subir Adiós, la maestra, tarea. gracias. Ahí en el tablón lo puedes hacer, poner tu Adiós. pregunta. Yo voy a poner Luego, maestra. en el mismo tablón voy a poner mi correo. Hasta luego, De maestra. hecho, hasta luego, chicos, adiós, Carranco. Les había dicho el día de ayer algunos que se mostraban un poco interesantes, que si nos organizamos a lo mejor hasta fuera de lo de la escuela, por ahí hacemos otra cosa de la escuela, desde luego. ¿Sí? Maestra, Pongo mi estoy correo bien. y ahí en el talón vemos. ¿Sí? Sí. Sí, maestra. Para servirles. Chicos, váyanse a esa otra clase porque todo es importante y todas son importantes. Me da mucho gusto estar con ustedes, a su familia, cuídense y cuídenla también. Adiós, chicos. Igualmente, Buen maestra, día. cuídese Igualmente, usted maestra. Adiós, mucho. maestra. Adiós. Hasta Adiós, luego. maestra. Cuídate. Hasta luego. Se cuidan. Ándale, gracias. Adiós, chicos. Ya me salí. Estaba buscando dónde para grabar. Pero el comando, Pues, ¿dónde está? comando, ¿de qué?
El comando. El comando que... Ah, el de la Z. Eso no sabía. Estuvieron contentos mucho. Ve el video, si se van a No, buscar. no me sale. A ver, Z. El primero Alt y después. Ah, ya. Le pongo aquí. Sí. Y